Buenos días, jóvenes. Buenos días. Buenos días, profe. Ah, ¿cómo están? Llenos de tarea. Más de método de intermedia 1, ¿no? Sí, todavía más. Eso. A ver qué estamos haciendo con esto, ¿de acuerdo? ¿Cómo han estado? ¿Cómo les fue su fin de semana? Bien, profe. Un poquito tranquilo. Luis Ángel, la entrega de la actividad experimental y del cuestionario es para el miércoles. Les había dicho que del día que digamos que ya la terminamos, una semana más. Ok, es que en Virtuami el reporte aparece que se debe de entregar hoy. A ver, déjame checo porque según yo le puse a una semana, pero a lo mejor le puse una semana de cuando lo hice. No, mira, tiene 25 de agosto. Esta sí tiene 23 de agosto. Entonces sí vamos a cambiárselo. Listo, sí, me equivoqué yo, le puse 23 en lugar de 25. Sí, pero ya tienen los dos 25 de agosto. ¿Sale? ¿Algo más? No, ¿verdad? Vamos a esperar unos 2, 3 minutos más. Siempre veo el techo de mi casa. ¿Están muy atareados con sus otras materias?
Sí, profe, la verdad que sí. Y si eso que no estamos en presencial. Perfecto. Si tuviéramos que ir a la UAM, no me dejarían entrar. Tengo un poco de gripa. Bueno, vamos a empezar con vamos a continuar con lo que estábamos haciendo. Bueno, eso. Bueno, habíamos dicho que podemos tener al menos dos tipos de circuitos eléctricos, donde uno tiene unas resistencias puestas en esta forma, donde dijimos que la resistencia equivalente era igual a R1 más R2. Si tenemos más resistencias, pues tenemos que ponerles más R3, más, siempre y cuando estén conectadas. ¿En qué forma? ¿En serie o en paralelo? ¿Serie? En serie.
en serie. Déjame, le subo un poquito el volumen. Siempre y cuando estén conectadas en serie. Este tipo de circuitos, ¿para qué nos servirá? Vamos a ver, por ejemplo, vamos a decir que el voltaje de la fuente es igual a 10 volts y que la resistencia 1 vale 5 ohms y la resistencia 2 vale 10 ohms. Bueno, primero, ¿cuál es la resistencia equivalente? Pues eso hasta, yo lo sé sumar sin usar calculadora, ¿verdad? 15 ohms. Y entonces la corriente que circula por ese circuito simple, acuérdense, esto está relacionado con la ley de Ohm. Y entonces la corriente que circula por ese circuito es B entre R, que son 10 entre 15. Estos son volts y estos son ohms. ¿Cuánto es eso? 0.66. 0.66 amperes. Entonces, con esto puedo calcular la caída de voltaje en la resistencia 1. El voltaje en la resistencia 1 es 5 ohms por 0.66 amperes. Estos son 9. ¿Sí? 6 por 5, 30. 6 por 5, 30. No, estoy mal. Ya no sé hacer ¿Cuánto es, jóvenes? 3.3. Ajá, 3.3. 3.3. Y el voltaje en la resistencia 2, aquí en este caso son 10 ohms por 0.66 amperes. Esta sí la sé hacer. 6.6 volts. Entonces, ¿qué pasa con este circuito? ¿Qué hizo el circuito? ¿Para qué me podría servir? Aquí entre las terminales de R1 voy a medir un voltaje de 3.3 volts y aquí en estas terminales de R2 voy a medir un voltaje de 6.6 volts. ¿Qué está haciendo con el voltaje original? Si lo sumamos R1 más BR2, me da prácticamente los 10 volts de mi fuente, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo ese circuito? ¿Qué le está haciendo al voltaje? Jóvenes, ¿qué le hace al voltaje a ese circuito? ¿Lo disminuye? Lo disminuye, No, pero bueno, suma, sería como que hay pérdida, ¿no? pues no hay pérdida porque al final el voltaje en R1 y el voltaje en R2 me suman los 10 volts que me da mi fuente. Lo que está haciendo es que está dividiendo el voltaje. Entonces, a este circuito también se le llama circuito serie o divisor de voltaje. Entonces, esta es una pregunta para ustedes. ¿Cuánto tienen que valer R1 y R2
para que en cada uno haya 5 volts. Con esos valores, jóvenes, ¿cuánto debería de valer R1 y R2 para que con ese valor de voltaje, cuánto debe de valer R1 y cuánto debe de valer R2 para que la caída de voltaje en cada resistencia sea de 5 volts? Sería 2. ¿Dos qué? 2 ohms. 2 ohms. R1, 2 ohms y R2. La respuesta es más general. ¿Qué hace ese circuito? Dividir el voltaje. Si yo quiero que en la primera caiga la mitad del voltaje que le estoy proporcionando, 10 volts, sea la mitad en una y la mitad en la otra, ¿cómo tienen que ser las resistencias para que me produzcan esa caída de voltaje? Deben de ser iguales. Deben de ser iguales. Entonces la respuesta es que R1 y R2 deben ser iguales. Ahora supongamos que mi voltaje son 10 volts y que R1 es igual a R2 y pongamos que las dos son igual a 10 ohms. Entonces la corriente que circularía por el circuito sería igual a 10 entre 20, ¿no? R1 más R2. ¿Sí? Entonces esto vale 0.5. Entonces el voltaje en la resistencia 1 es 10 ohms por 0.5 volts. Esto es igual a 5 volts. Voltaje en la resistencia 2, la misma resistencia, valor de resistencia por 0.5, 5 volts. Entonces, si yo quiero dividir el voltaje que tengo en la entrada en dos partes iguales, pues me basta con que mis resistencias sean del mismo valor. No importa cuál sea su valor. Puede ser de un ohm y de todos modos el voltaje me lo tiene que dividir en partes iguales. Ahora, si me piden un valor diferente, pues entonces tengo que hacer mis cálculos, ¿no? Pero bueno, mis cálculos son más simples. Perdón. Bueno, el otro circuito que teníamos es que le pusimos algo así. Y dijimos aquí mi resistencia equivalente era igual a 1, bueno, al revés. Bueno, ¿cómo le habíamos puesto esta? ¿Cuál era mi resistencia equivalente de este circuito? ¿Arriba qué tenía? ¿O era al revés? Es al revés. Arriba es el producto de R1 por R2 y Ok. abajo es R1 más R2. Ok, es al revés. Entonces, arriba es el producto de R1 por R2 y abajo es la suma, ¿no? Entonces vamos a poner que R1, vamos a poner como teníamos, y R2 igual a 10 ohms. Y el voltaje de mi fuente dijimos que era 10 volts.
Entonces, mi resistencia equivalente, ¿a cuánto es igual? Primero tengo que sumar, multiplicar 10 por 5 me da 50 entre 15. ¿Cuánto es eso, jóvenes? Son como 3, ¿no? 3.3 son 45, como 3.2, 3.3. ¿Cuánto es? Es 3.333. 3.33 ohms. ¿Ok? Bueno, ya con eso, entonces, para mi circuito equivalente, a lo mejor eso no se los puse en los otros. Ahora ya lo veo como si fuera mi fuente, una sola resistencia. Y entonces aquí, esta es mi resistencia equivalente. ¿Sí? Entonces la corriente que circula por esa resistencia equivalente, entonces la corriente va a ser igual a 10 volts entre 3.33 ohms. ¿Cuánto vale esto? $3.003. Y otra vez. 3.03. ¿Así? Entonces, 003. Bueno, bueno, falta un cero o otros dos ceros. un 0. Ahí. Ok, entonces es 003. Entonces, comparado con la otra, ¿cómo es la corriente que está circulando por este circuito? La corriente que circulaba por el otro era de 0.66 ohms y aquí es de 3.03, aunque las resistencias tienen los mismos valores. Todo es cuestión de cómo los acomodemos. ¿Ok? ¿Cuál es el voltaje que está sometido R1? En estos circuitos el voltaje es el mismo que el de la fuente, ¿no? Para cada resistencia. Entonces es igual al voltaje que hay en R2 y es el voltaje de la fuente, que son de 10 volts. ¿Ok? ¿Cuál es la corriente que circula por R1? La corriente que hay en R1, ¿cómo le ponemos? Acuérdense, ley de Ohm, B es igual a RI. Si quiero la corriente, es el voltaje que hay en la resistencia 1 por la corriente que circula por ahí, por la, perdón, por la resistencia de ese elemento, ¿no? Entonces, el voltaje, todas están al mismo voltaje, y la resistencia R1 dijimos que era 5 ohms, entonces esto es 2 amperes. De igual forma, la corriente que hay en R2 es el voltaje que hay en R2 entre R2. Entonces, el voltaje no puede haber otro, son 10 volts, pero aquí la resistencia son de 10 ohms. Entonces, aquí hay 1 ampere. Entonces, sumados, me dan los 3 amperes, ¿no? Que es, pues, prácticamente ese valor. Bueno, entonces ahora les pregunto, ¿qué está haciendo este arreglo? Al voltaje no le hace nada, pero la corriente, ¿qué le hace? Divide la corriente. Ok, divide la corriente. Entonces, a este se llama circuito paralelo o divisor de corriente. ¿Por qué? Porque la corriente me la divide en dos partes. Ahora, si yo quisiera que circulara la misma corriente en ambas ramas, ¿qué tendría yo que hacer?
ya vimos que para este caso, si, si mi, si mi corriente fuera, supongamos que se conserva, ¿no? No es el caso, pero supongamos que la corriente 1 más la corriente 2 me da 3 amperes. Si quiero que se divida en partes iguales, querría yo que circule por cada una de ellas 1.5 amperes. ¿Cómo lograría eso? Pues igual que en el caso anterior, ¿no? O sea, las resistencias deberían valer exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Entonces vamos a poner el ejemplo. Si R1 es igual a R2 y vamos a ponerle, no, algo para que sea fácil de calcular, 10 ohms. Entonces, ¿cuánto vale la resistencia equivalente? ¿Cuánto valdría? Según eso me dice que es R1 por R2, que son 100 ohms cuadrado entre 20, ¿no? 20 ohms, que es la suma de los dos, ¿no? Entonces, ¿esto valdría cuánto? ¿5? 5, perdón, 5 ohms, si dividimos esto y esto, entonces 10 entre 2 me da 5. 5 ohms. Y entonces calculamos la corriente que circula en R1, son 10 volts entre 5 ohms. ¿Cuánto me da esto? 2 amperes. Y la corriente que circula en R2 son 10 volts entre 5 ohms. Entonces esto me da exactamente lo mismo, ¿no? 2 amperes. Entonces la corriente total es igual a 4 amperes. ¿Ok? Entonces, jugando con valores de resistencia y de corriente, puedo crear circuitos que a mí me convengan. Por ejemplo, ¿dónde podría yo aplicar esto? ¿Cuál es el voltaje al que trabajan sus telefonitos? Cuando yo le pongo a cargar, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué voltaje hay donde enchufo mi cargador? ¿120? Son 120 volts, pero además tiene otra cosa. ¿Qué es? ¿Es corriente alterna o corriente directa? Alterna. Es alterna, ¿no? Eso quiere decir que es una onda senoidal de 120 volts. Cuando lo pongo el cargador, a la salida, ¿qué me dice mi cargador que tengo? Ahí ya me la vuelve directa, ¿no? Me la va a convertir en voltaje directo, una señal directa, y otra cosa adicional. ¿Qué más? Vean su cargador a la salida, ¿qué dice? Disminuye el voltaje. Sí, me la va a poner, hay algunos que trabajan a 12 volts de corriente directa o a 8 volts. Entonces, está haciendo dos cosas. Uno está rectificando la señal, que eso, pues no vamos a ver cómo se rectifica una señal, pero sí les puedo decir más o menos lo que hace. Quiero una más de aquí. Quiero esto. Entonces, su circuito por dentro, primero, cuando recibe la señal, oh, que la canción.
Cuando recibo la señal, llega una onda que está así. Cuando lo enchufo, ¡pum! ¿Y cuánto mide la señal completa? De aquí a acá son 120 volts, ¿no? Entonces, cuando conectamos, entra en acción una cosa que está así. Este es el símbolo de un diodo. Está en un arreglo de... Ah, no, son 4, perdón. Entonces, para este son 4. Aquí lo conecto para acá. Estos son diodos. Y lo que hacen es que esta onda me la van a transformar en una señal que va a ser una señal directa. Así. ¿Qué hacen? Bueno, la señal en realidad todavía no es así. La señal ahora es así. Oh. La señal que yo voy a obtener va a ser algo así. Casi directa. Y entonces esto lo pasan todavía a varios condensadores, los cuales los condensadores lo que hacen es almacenar energía y entonces la transforman en una señal de 120 volts, pero de corriente directa. Y luego, luego esta señal se mete a un transformador que depende del número de vueltas, es como sale mi señal. Y cuando sale de aquí, ya sale lista para usarse a un voltaje de corriente directa de 8 volts. ¿Sí? Entonces, ese transformador baja la señal. De una señal grande la transforma en una señal más pequeña y todos en conjunto cambian la señal de corriente alterna a corriente directa, le disminuyen el voltaje de 120 volts a 8 o a 12 volts. Eso es lo que hace el que llamamos eliminador de baterías. Y son circuitos relativamente simples. Perdón. Lo bueno es que no los veo para no pasarles el virus. Aunque este es de resfriado, de catarro, así de que no hay tanto problema. Bueno, entonces eso es lo que hace un eliminador de baterías, ¿no? Y todo lo hace con circuitos simples. Podríamos bajar la intensidad de la señal cuando ya la tenemos acomodada para que me pase por un circuito ya sea divisor de voltaje, para que el voltaje caiga y en las puntas de las terminales del voltaje que nosotros queramos recojamos los 8 volts o los 5 volts o los 20 volts. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Jóvenes? No, por ahora todo bien. Bueno, entonces, ahorita vamos a meternos primero a Pivot para hacer la primera parte de esta actividad. Va a estar dividida ley de Ohm. La vamos a dividir en dos apartados. Uno que va a ser Pivot, que son videos, ya los vimos. Y otra que va a ser simulación. En MATLAB. Ay, no sé,
No sé si está bien escrito así, MATLAB. O le sobra la H, no me acuerdo. Pero bueno, vamos a hacer primero vamos a ver pivot. Salud, profe. Perdón. Y entonces vamos a simular esto. Los videos de pivot no los podemos manipular. No, profesor, su micrófono está apagado. Bueno. Lo que está en pivot es una resistencia, un ventilador, un foco incandescente y, ¿cómo se llaman estas? Estas que estamos enrollando. Una espira. Entonces, son estos 4 elementos los que están en pivot. Intuitivamente, ¿creen que todos describan una gráfica de este tipo, donde vamos a medir voltaje contra corriente? Y entonces, si siguen la ley de Ohm, tiene que ser una línea recta, ¿no? Si estos 4 elementos siguen la ley de Ohm, pues tienen que cumplir esta ecuación, que es la ley de Ohm. Entonces, el cambio para esto pues, es directo. Esto va a ser mi nueva Y, la R va a ser mi pendiente, y la X va a ser la Y, y B debe de tender a ser 0. Ese es el cambio que haríamos de manera directa. Ley de Ohm significa una línea recta donde la pendiente es la resistencia del elemento que yo estoy buscando o que quiero determinar. Si siguen esto, entonces se dice que son materiales tipo óhmicos. ¿Por qué? Porque siguen la ley de Ohm. Pero si alguno de estos, en lugar de seguir una línea recta, hiciera algo como esto, ¿cómo los catalogaríamos? Como materiales no óhmicos. Y por el contrario, si sigo la línea recta, es un material óhmico. ¿Ok? Entonces me voy a salir de esta cosita y vamos a ver pivot. Entonces les voy a compartir esta pantalla.
Por cierto, ¿ya se dieron de alta todos en Pivot? Ya, profe. Ok. Entonces aquí en Física Experimental Intermedia 21P tienen ya asignada esta voltaje en conductores. Y, a ver, vamos a ver. Todavía no. Bueno, entonces, oye, ¿dónde está? Aquí está. Entonces, esto es lo que ustedes van a ver. Esto no. Se me olvida que siempre es que todas estas están debajo. Entonces, esto es lo que pueden ver en vivo, pueden ver cada uno de estos subtemas. Entonces, primero tenemos dos medidores, uno que tiene el símbolo de MA, ¿qué significará? Miliamperes. MA, miliamperes, ¿qué medirá? La corriente. Corriente que circula, volts. Una resistencia es su ¿por qué me silencia? ¿Cómo está conectado el medidor de voltaje, jóvenes? Algo está haciendo esto que... Bueno, ¿cómo está conectado el medidor de voltaje? ¿Sí me oyen, jóvenes? Está en serie, ¿no? ¿En serie o en paralelo? Serie. Conectar pero el que está en el centro, el medidor de voltaje, con respecto de la resistencia, ¿cómo está conectado a en ella? paralelo. En paralelo. Es No. el que está en serie, es el medidor de corriente. Recuerden, tiene que disminuir su resistencia para que sobre él atraviese toda la corriente sin pérdidas. Y el de medidor de voltaje aumenta su resistencia interna para que sobre el elemento que quiero medir, que es la resistencia, pase toda la corriente y pueda establecerse la diferencia de potencial que puedo medir con él. Entonces recuerden, este está en paralelo y el medidor de corriente está en serie. Entonces vamos a poner el video. ¿Se ven cómo los dos agujas van aumentando? Ese es el máximo que le van a poner y lo dejan caer. ¿Sí? Entonces ahí podemos medir sin ningún problema corriente y voltaje que cruza la resistencia y hacer una gráfica B contra I. ¿Qué voy a obtener?
como la pendiente de esa línea recta. ¿Qué obtendría como la pendiente de esa línea recta, jóvenes? Recuerden, es ley de Ohm, V es igual a resistencia por corriente. Si V, el voltaje la pongo en el eje Y y la corriente en el eje X, esa línea recta, ¿qué va a representar? La resistencia. La pendiente de esa línea va a representar la resistencia. Entonces, para este primero, pues ya sé cuánto tiene que salir, ¿no? ¿Cuánto creen que sea bueno que le salga? Pues tiene que salir alrededor de 120 ohms. ¿Sí? ¿Cuánto es el 5% de 120 ohms? 6 ohms. 6. Entonces me tiene que salir un valor entre 114 y 126 ohms, según las especificaciones de esta resistencia. ¿Sí? ¿Me puede salir un valor muy diferente de lo que les mencioné? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si la resistencia ya está tan usada que ya está quemada? ¿Qué pasaría con la resistencia? ¿Cómo creen que sea? Que sea mucho menor. Puede ser que sea mucho menor, pero no podemos salirnos del rango, ¿no? Si ya estuviera dañada y por ahí ya se hubiera roto, ¿qué pasaría? Una probabilidad es que se calcine por dentro completamente y se convierta en puro carbón. Eso haría que mi resistencia disminuyera. Pero por si manipulación o cualquier cosa la rompo por dentro y no me doy cuenta, ¿qué cree que pasaría con la resistencia? ¿Sería también menor o sería muy grande? ¿Qué cree que haría? Jóvenes, ¿qué creen que pasaría si se rompe la resistencia? Ya no pasaría tanta corriente. O sea, Más bien, no pasaría nada de corriente si está rota. Vería una resistencia infinita. ¿Sí? Porque no pasaría nada. Entonces no pasa nada de corriente, pues no puedo establecer una diferencia de voltaje. Y entonces mi resistencia pues, se vuelve infinita. Muy grande. ¿Sí? Entonces son las dos situaciones que podrían pasar en esta resistencia, aunque, bueno, no pasa nada, ¿no? Sigue midiendo y sigue sirviendo. Entonces, aquí donde dice change, cambiar, puedo escoger lo que yo les decía, un motor eléctrico. Entonces, ahorita me va a aparecer un motorcito. Vean, el arreglo de medidores está siendo el mismo. Con respecto del medidor, estamos conectando en paralelo y con respecto de mi fuente, pues estoy conectando mi medidor de corriente en serie. ¿Sí? Entonces, las dos tienen miliamperes, entonces no hay gran problema ahí, ¿no? Hay que hacer lo mismo. Tenemos ahora un foco incandescente, y por ejemplo, vamos a ponerlo a funcionar. ¿Qué pasaría con este foquito? Vean, ya están subiendo voltaje y entonces ya estoy midiendo corriente y voltaje y mi foco se está prendiendo.
y entre más voltaje le pongo, pasa mayor corriente, el filamento de tungsteno del foquito se pone más incandescente, entonces alumbra más. ¿Sí? Entonces tengo mi fuente, que es aquí donde se ve la mano. Esa es mi fuente de voltaje. Con esa fuente estoy alimentando mi circuito. Perdón. Estas son mis terminales de 0 a 15 volts, como dice aquí. Tiene 5 amperes, entonces empiezo a alimentar. ¿Qué pasará con el foquito? Intuitivamente ustedes me pueden decir si se comporta como un elemento óhmico o si no se comporta como un elemento óhmico y por qué. Perdón. ¿Qué creen que haga mi circuito? ¿Qué creen que pase, jóvenes? Que se comporte como un objeto óhmico. Que se comporte como un objeto óhmico. La posibilidad es que se comporte como un objeto con un material tipo óhmico o como uno no óhmico. Nada más hay esas dos posibilidades. ¿Qué pasa cuando el foco se enciende? ¿Qué creen ustedes que pase? ¿Ustedes en su casa todavía tienen de este tipo de focos incandescentes o ya puras lámparas de esas chiquitas? De LED. Puro LED, profe. Hijos. Sí. De Qué hecho, le iba a envidia. preguntar, profe, ¿qué pasaba, por ejemplo, las luces LED también traen resistencias? ¿Se consideran en los experimentos con luces LED las resistencias de las luces? Sí, se considera todo para poderlo Ok, diseñar. ok. Nada más que, mire, por ejemplo, los LEDs, puedo prender un LED así de forma muy incandescente, hasta con un voltaje de 1 volt. Ajá. Entonces, depende cuántos, y además, si usted ve el foco LED, donde se enrosca, tiene una parte más gorda. Ujú. Ahí en esa parte, si usted la abre, están los circuitos. Sí, sí, sí. ¿Qué quiere decir? Que esa cosa es capaz de tomar la señal de 120 volts, la mete en los circuitos, que aquí ya son un poquito más complejos porque algunos traen hasta circuitos integrados Ajá. con puertas para poder bajar el voltaje y ponerlo a lo que necesitan los LED. Y si desarma el foco, se va a dar cuenta que no es un solo LED, son varios. Exactamente. Y entre todos alumbran y bastante bien, ¿no? Ajá. Pero todos si corriente eléctrica la van a transformar en luz, todos hacen lo mismo, en diferente medida, claro. Por eso les preguntaba, ¿en su casa no tienen focos todavía de esos incandescentes con el alambrito de tungsteno? ¿Alguien tiene un foco de esos? Ya todos usan LEDs, ¿no? Sí, no, profe, la verdad no tengo ni uno. Ahorradores de luz. Está bien caro, No tienen profe. ahorradores de energía. No, está bien Bueno, cara, ¿no, profe? sí, está bien cara, pero bueno. Y lo prendemos, todos hacen lo mismo, ¿no? Se empiezan a calentar. ¿No han notado que sus LEDs se calientan? Ligeramente, pero se calientan. No se calientan tanto como un foco incandescente. Un foco incandescente lo prendemos y en 5 minutos ya no lo podemos agarrar porque está excesivamente caliente. Lo agarramos y nos quema. ¿Qué creen que está haciendo con la corriente que le llega a esa cosa, a ese tipo de focos? ¿Qué pasará? ¿Tendrá que gastar energía en prender el foco y en
aumentar el brillo del alambre de tungsteno y encalentar el foco? ¿Será ese foquito incandescente un material que consume energía, que consume voltaje, que consume corriente? Más bien, ¿consume corriente o no? ¿Qué creen ustedes? Si estoy produciendo luz y aparte estoy calentando, ¿de dónde saco esa energía? De la El corriente. mismo voltaje. De la corriente y voltaje que me están llegando, no hay de otra. Entonces estoy consumiendo parte de esa energía en iluminar y en calentar. Y entonces la pregunta es, ¿un material de este tipo se comportará linealmente como un material óhmico o no? No, no se comporta. No, exactamente, no se va a comportar como un material óhmico porque está gastando energía, en calentarse y en alumbrar. ¿Sí? Entonces, para este tipo de elemento, pues no espero que se comporte como un material óhmico. Cuando grafiquen van a ver que no se comporta siguiendo la ley de Ohm. ¿Por qué? Porque consume energía para calentar y para alumbrar. ¿Ok? Bueno, y tenemos tenemos otros elementos. Una espira de alambre, ¿qué hará? Vean, está puesta sobre un pedazo de madera. Las conexiones son exactamente, perdón, las mismas, paralelo, serie, y las terminales de la espira están conectadas a la fuente. Entonces le pongo corriente, voltaje, aquí la mano le está subiendo el voltaje y empiezo a moverme. ¿Qué diferencia hay con los otros? Por ejemplo, con el de la resistencia. ¿Qué ven a simple vista, a priori? ¿Qué podrían decirme? ¿Cuándo les dije que era el medidor de corriente en los otros? ¿Se acuerdan cuánto tenía el medidor de corriente? ¿No? Vamos a cambiarlo. Vean, ¿cuánto mide aquí el medidor de corriente? Miliamperes. Máximo 100 miliamperes. La espira, vean, ¿dónde son los 100 miliamperes? ¿100 miliamperes en amperes cuánto es? Jóvenes, ¿cuántos son de 100 miliamperes en amperes? 0.1. 0.1. Ok, entonces 0.1, mi escala aquí me dice que es 2, 4, 6, 8 y 10. Entonces, aquí es 1, aquí es 0.5, y entonces mi punto 1 miliamper pues está en esta zona, ¿no? Donde está puesto el cursor. ¿Sí? Entonces ahora, nuevamente veamos. Ah, bueno, a lo mejor me faltó Ahora veamos el medidor de voltaje. ¿Cuánto me registra?
¿Qué lectura de voltaje tendré? Jóvenes, Como 10 volts. como 10 volts, ¿no? Y ahora vámonos al otro. ¿Cuánto me mide mi medidor de voltaje? A lo máximo. A ver, vamos a ponerla, que se repita. 1 volt. 1 volt. Pero cuando llego a los 10 amperes, no he llegado a 1 volt. Ahí está. ¿A cuánto llegué? 1.5. Digo 0.15. A punto 15, ¿no? Más o menos. ¿Sí? Entonces, hay una relación directa entre el voltaje y corriente que dependen de la resistencia del material. El otro, así, a ojo de buen cubero, supongan que la resistencia es la que me marca ahí, ¿no? Que son de 120 ohms. ¿Sí? Y circula una corriente muy pequeñita cuando le meto 10 volts. ¿Sí? La corriente me la marca en la máxima en 100 miliamperes, que es 0.1 amperes. Y un voltaje muy pequeño. ¿Qué querrá decir acerca de esta resistencia apreciable o será despreciable? Comparada con la de este alambre. Aquella no me permite pasar mucha corriente. Y esta sí, pum, le pasan 10 amperes, que es un montonal. ¿Qué me dirá de las resistencias? 120 es muy grande comparada con esta. ¿O esta será muy grande comparada con la de 120? Perdón, profesor, se le cortó un poco el audio. ¿Podría repetir la pregunta? Ok. Les decía yo, la resistencia me permite solamente pasarle muy poquita corriente. ¿Sí? Hasta máximo me permitiría 100 miliamperes. Y esta me permite pasarle hasta 10 amperes. Entonces, ¿cómo será la resistencia comparada con la de 120 ohms? ¿Esta resistencia será mayor que 120 ohms o será menor que 120 ohms? ¿Ustedes qué creen? ¿Será menor? La cantidad de corriente que me deja pasar la resistencia es como... Entonces, en esa proporción debe de ser la resistencia de este material. Si aquella me mide 120 ohms, esta es muy probable que me mida 2 o 3 ohms. Aunque bueno, eso lo van a determinar ustedes cuando hagan la gráfica. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar mi resistencia y voy a tomar valores de corriente y de voltaje. Entonces voy a tomar mis puntos experimentales. ¿Cuántos puntos les gustaría? ¿15? Obviamente, entre más puntos experimentales tenga mi recta, se me dibujará mejor, ¿no? Entonces voy a hacer lo mismo con los 4 elementos. Les anticipo, hay 2 de estos que no siguen la ley de Ohm. Y eso es obvio cuáles son, ¿no? Ya les dije del filamento incandescente y el otro es el motor eléctrico. En el motor consumo energía para poder mover las aspas. Entonces, hay un gasto de energía, entonces mi sistema se aleja de ser un sistema conservativo
y entonces es un material de tipo no ómico, no sigue la ley de Ohms. Y los otros dos sí, el resistor y la espira, eso sí. Entonces, en cada uno de estos elementos voy a construir una gráfica de corriente, voltaje. Cuando ya las tengan las cuatro, entonces hablamos de cómo podemos linealizar las que no son lineales. ¿Ok? Luego de aquí siguen preguntas de comprendiendo el circuito. Estas ya las pueden ustedes contestar. Sí, y ya saben, en este de pivot es si lo quieren contestar para ver qué han aprendido, ¿no? ¿Cómo está puesto el circuito? ¿Cuál de estos circuitos es el bueno? Perdón. Tiene para hacer las gráficas, aunque las vamos a hacer en Excel, pero las preguntas, a lo mejor sí es bueno que las contesten, ¿no? Es de los cuatro elementos. La resistencia, el bulbo incandescente, la espira de alambre y el motor del ventilador. Tienen para hacer las cuatro gráficas aquí, aunque nuevamente les insisto, no es necesario que las hagan aquí. Lo que sí podría ser bueno es que las preguntas sí las contesten, ¿sí? En su bitácora. ¿Ok? Y bueno, entonces ese va a ser nuestra actividad hoy. Ver cómo es esto. Aunque ya les dije que la actividad completa de la ley de Ohm, todavía le faltan cosas. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, entonces, ahora vamos a pasar a otra cosa. Bueno, entonces déjenme salgo de aquí. Ah, no, pues hay 17 de 24. Bueno, es que ya no sé en verdad cuántos están inscritos. O cuántos están, sí sé cuántos están inscritos, pero no sé cuántos vienen al curso. Ha sido un poquito cambiante, ¿no? Aunque, bueno, nuevamente hay pocos, yo estoy 2 veces, entonces hay 12 compañeros de ustedes conectados. Entonces, les voy a abrir las salas. Les voy a dar hasta las 10:30 para que tomen sus datos experimentales y a las 10:30 los saco de la sesión para que veamos cómo vamos con el arreglo de nuestros datos experimentales. ¿Ok? Había yo abierto 6 salas, entonces métanse a las salas a ver y ahorita vemos cómo están. Si alguien no se puede meter, me dice para que yo lo pase. Profesor, Sí, sacamos una duda rápida. ¿Sacamos los datos de los videos? sí. Ah, ok. Gracias. Sí, no tenemos otro lugar de donde sacarlos. Sí, vale. Igual que Gracias. hicimos con lo de conductividad, igual vamos a hacer aquí, vamos a tomar los datos del video, Ok. que se supone es un comportamiento real.
¿Alguien recuerda de ustedes, bueno, se supone que esto está puesto como B es igual a R por I, ¿no? Pero con dispositivos que están, consumiendo energía, esta no funciona. Si esos son los datos del foquito, ¿ves? Puede no ser así. A lo mejor podría ser así, ¿no? Eso es lo que yo creo que debe de salir para el foquito. Lo vamos a checar con cuidado. ¿Cómo puedo transformar esto en una cosa lineal? Aquí estoy graficando I y aquí estoy graficando B. ¿Qué es otra ecuación que me conecte B por I? ¿Recuerda alguien qué es la potencia eléctrica? A ver, jóvenes, Profe, después ¿puede repetir? Se me fue a mí el audio. ¿qué es la potencia? Potencia eléctrica. ¿Es la cantidad de carga entre el tiempo, creo? No estoy mal. En términos de voltaje y de corriente. Esperen. A ver, vamos a, si no recuerdan, vamos a buscar. Pero la relación es muy fácil, ¿no? Es B cuadrada entre R o B por I, como hay varias formas de ponerla, ¿no? La que nos conviene utilizar es B cuadrada por I. O sea, esto es también AB por I. Si utilizamos la ley de Ohms y ponemos en términos de B, entonces esto es igual a B cuadrada entre R o es igual a R por I cuadrada, etcétera. Pero la que nos interesa a nosotros usar en este momento es esta que dice que la potencia es igual a B por I. ¿Por qué? Porque de aquí nosotros podemos graficar B, que es la Y, entre P entre I, que es su inverso. Entonces necesitamos graficar para estas cosas, el voltaje es igual a la potencia entre la corriente. Entonces vamos a graficar 1 entre corriente contra B. Y la pendiente de mi recta me tiene que decir cuál es la potencia de disipación. ¿Sale? Entonces, eso quiere decir que, que la corriente, estos valores que están aquí, van a ser igual a 1. Está mal. Es 1 entre la corriente. Déjenme, ahorita les comparto mi pantalla a la otra. No, dejo de compartir esto. Entonces les voy a compartir esto de aquí. Ok. Entonces, la potencia, o más bien el voltaje, va a ser igual a potencia entre corriente. Entonces les decía, mi nueva X va a ser igual a 1 entre la corriente. Ok, vamos a dejarle 3 cifras. Para que no, es la última. Entonces, ahora vamos a hacer una nueva gráfica.
dispersión. ¿Dónde me la puso? Vamos a poner seleccionar datos, valores de X en los inversos. En los valores de Y, los voltajes. Ah, me está haciendo Perdón. Esos son los inversos. Este se debería de comportar como una línea recta, pero no es así. ¿Por qué? Porque la función es exponencial. Bueno, ¿tiene un exponente? No, no, esto es el inverso. Ah, ok. Digamos una línea de tendencia, la que una línea no se le ajusta, pero una potencial sí. ¿Ok? Ok. Entonces, quiero que estos valores, los originales de corriente voltaje, primero los rectifiquen, por favor, para ver si están bien. Yo también lo voy a hacer más al rato. Voy a ver si los, bueno, más bien no voy a ver, los voy a volver a tomar para ver por qué le salen esos valores cuando no deberían de tener problemas. Porque ninguno se me va a comportar como una línea recta. Esto es lo más recto que van a estar esas cosas. Bueno, ok. Ya son cuarto para las 11. Aquí lo vamos a dejar. La próxima clase vamos a empezar analizando la curva de corriente, voltaje corriente del foquito. Sí, voy a tomar los datos para ver cómo sale. ¿Ok, jóvenes? Y bueno, aquí lo dejamos ahorita y continuamos el próximo miércoles. Empezamos con esto. ¿Sale? Ok, profe. Gracias. Dale. Bueno, si no tienen algo más que agregar, ¿qué les iba a decir? Me dijeron algo de algo de lo que tienen que entregar. Déjenme, ya se me olvidó. Ah, sí, Gabriela me preguntó algo que dice, sí, me está diciendo de las incertidumbres para uno de los alambres y me dice que las barritas de error salen muy pequeñitas y que no se ven. Entonces, el que van a hacer por el método del paralelogramo, pónganles ustedes una barra de error del 5%, tanto en X como en Y. Sí, porque sí tienen razón, las incertidumbres en esos son muy pequeñitas, entonces no se alcanzan a ver. Entonces, pónganles
al que es por el método del paralelogramo una incertidumbre del 5%, por favor. ¿Sí, jóvenes? Sí, profe. Bueno, entonces nos vemos el próximo miércoles, por favor. Gracias, profe. Que se recupere. Dale, cuídense, cuídense mucho. Nos vemos el miércoles. Gracias por los buenos deseos. Cuídese, profe. Dale.